Hola chicos, yo quiero discutir hoy la diferencia entre por y para. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Por y para. Entonces ustedes ya han visto que hay dos palabras para decir for en español que son por y para. Entonces ustedes ya saben algunas frases importantes. Por favor, por el momento, hay un banco por aquí, para ti, yo trabajo para. Ustedes han oído esas dos palabras por mucho tiempo. Solo necesitan algunas cosas para ayudar a ustedes para recordar cuándo van a usar por y para. Entonces hay una diferencia grande entre por y para. Entonces yo voy a explicar para con un acrónimo se llama perfect. So para perfect. Entonces se usa para cuando hay purpose. So in order to. Con un infinitivo. Entonces piensen en la frase para empezar, in order to start. Yo digo eso cada día. Entonces para puede traducir a in order to cuando hay un infinitivo. Effect that something has in something else. Voy a mostrar ejemplos de cada cosa. Recipiente, futuro, fechas límites, eventos, empleo, comparación y a un lugar específico. So purpose, in order to. Estudio para sacar buenas notas. I study in order to receive good grades. Effect. Voy a la universidad para ser profe de español. También puede ver eso con in order to. So I'm going to university in order to be a Spanish teacher, or I'm going to university because the effect is I'm going to be a Spanish teacher. Recipiente. Entonces, cuando alguien recibe algo, este regalo es para ti. Notan ustedes, para ti. It's not para tú. The yo form and the to form are irregular. So it's going to be para ti or para mí. The rest are normal. Para él, para ella, para ustedes, para ellos. But be careful, tengan cuidado. Para ti y para mí. Futuro. So, esta tarea es para mañana y el proyecto es para el lunes. Entonces, cuando tienes una fecha límite, van a usar para. Empleo. So, trabajo para un restaurante chileno. Yo trabajo para el distrito de Westlake. Comparison. Para un niño de 5 años, lee y escribe muy bien. Entonces, ustedes están comparando este niño de todos los otros niños de 5 años. Toward. Camino para el parque. So you're going towards the park. También puedes decir como salgo para Madrid. I'm leaving for Madrid. En una vacación o algo. So, por es diferente. Entonces vamos a usar el acrónimo attracted para por. También hay muchas expresiones idiomáticas cuando nosotros usamos por. Entonces, attracted. Around a place, alrededor. A través de un lugar. Razón. Después. As in going to get something. Ustedes dicen eso mucho. Cuesta dinero. Dinero siempre va a tomar por. Thanks or emociones. Exchange. Duración. Entonces tengo ejemplos. Entonces, hay un banco por aquí. Is there a bank around here? Entonces puedes usar por para decir around o cerca de un lugar. Through. Paso por el parque todos los días. Notan ustedes, con para digo camino para el parque. I'm going to the park. Pero paso por el parque. I'm going through the park. Hay una diferencia con por y para en esta manera. Reason. Entonces, ¿por qué llegaste tarde? Entonces, eso es la diferencia porque puedes decir
para ti y por ti. Pero la diferencia es para ti is a recipient, so this is for you, as in you're giving something. Y por ti is a reason, so you did something for someone. They are the reason for your action. Por el tráfico. So, ¿por qué llegaste tarde? Por el tráfico, because of traffic. After, as in going to get something, usually used with ir. So, voy al supermercado por pan y leche. Voy a mi armario por mi libro. ¿Sí? Cuesta. Entonces, pagué 20 euros por esta chaqueta. Entonces, si ustedes van a usar dinero, van a usar por. So, gracias por la ayuda. Chicos, esto también debe ser emoción. Ustedes ya saben que he dicho mucho que cuando tienes una emoción tienes que usar por. Entonces, estoy emocionada por la Navidad. Estoy emocionada, estoy triste por la cuarentena. Exchange. Quiero cambiar esos zapatos rojos por esos negros. Entonces, si vas a intercambiar, tienes que usar por. Duración, so otra vez números. Cuando hay números van a usar por. He vivido aquí por más de 10 años. ¿Notan ustedes de 10 años? Más que, more than, más de, more than, but más de is used with numbers. So más de 10 años. Ok, practicamos un poquito. ¿A qué restaurante trabajas en el ¿A qué hora trabajas en el restaurante? Trabajo por. Bien. ¿A dónde vas? Voy al supermercado. Toma un momentito para pensar. Deben tener por qué. Voy por fruta fresca. Quiero comprar fresas, manzanas y peras para hacer in order to make una ensalada de frutas. ¿Dónde trabajas? Trabajo. Toma un momentito. ¿Qué haces aquí? Preparo informes. Momentito. Que deben tener trabajo para microhotel. ¿Y qué haces allí? Preparo informes para clientes internacionales. Parece aburrido. ¿Te gusta? Para un trabajo de oficina no está mal. Preparo 2 o 3 informes por semana. So time, employment, recipient, employment. ¿Sí? Ok. Ok, chiquitos. También tengo algo más que yo quería decir. Solo quiero dar ustedes más ejemplo con por. So, razón, because of, out of, for, on behalf of, account of. No pudimos ir por el mal tiempo because of. El papá recibió el premio Nobel por su labor por la paz. Sentidos or actitudes, so feelings and emotions and attitude would be por. Siento gran admiración por ese autor. Me haría siempre votar por. ¿Sí? Vine por el libro. So ir, venir, mandar con por and an object is going to use por. In, by, through, throughout, along. El chico dijo que no había estudiantes por ahí. Pasemos por la avenida. Duración, estuvimos sin vernos por un mes. Intercambio y precio, me tomas por tanta. No se puede tomar un examen por otra persona. Pago 10 euros por el vestido. So, sustituir por to replace with. You can see it like that. Porcentaje, multiplicación. So, por is actually a math word in Spanish as well. Makeup pagan por hora y la chica escribe 50 palabras por minuto. Manera, instrumento, agente. Hablo con mis amigos por teléfono, by the phone. Viajo a España por avión, by plane. Notan ustedes, por puede significar muchas cosas. ¿Sí? Para, in order to, y for.
por significa by, pueden ser muchas cosas, per, by, ¿dónde está? In, by, through, throughout, along. Entonces, si necesitas otra palabra, por probablemente es tu preposición. So, para, propósito, in order to. El regalo es para ti, so uso. El mejor remedio para el dolor es la cabeza, es beber agua. So, fecha de entregamiento o punto de tiempo destino. Voy a tener papel para el viernes, para el otoño el Valley no será nuestro, y salgo para Charleston el viernes. Compares, comparisons, se ve joven para su edad. To be about, to be on the verge. Estábamos para salir cuando oímos la explosión. Estar para, y en infinitivo, this is an idiomatic expression. Estar para salir. We were about to leave. Es una expresión común. So, usos especial. Trabajar para, to be employed by. Trabajar por, to work on behalf of. Hacer para, to make for. Hacer por, to do something for. So, para, personal pronoun. Giving an opinion. So, para ti es fácil, for you it's easy. Por y personal pronoun, indicative of indifference. Por mí puedes hacer lo que parezca. So, hay algunas, depende de lo que quieren decir con por y para, pero si tienes los acrónimos memorizados básicos van a salir muy bien con eso, ¿sí? Ok, chicos, voy a subir estos PowerPoints en Google Classroom y si tienen una pregunta, pregúntame por favor.